Ahí estamos. Bien, bienvenidos, bienvenida, Mariana. Si no está Marcela todavía, no puedo decir bienvenidas. La primera sesión después de la programación inicial que realizamos en la sesión pasada. Esta es la primera sesión de trabajo en tanto tal. Y de acuerdo al cronograma que enviamos junto con Adán para este segundo semestre del 2022, la primera zona de investigación, de recopilación de datos, de exposiciones, es la que dice relación con el tema de seguridad, en términos genéricos. Esta exposición sobre seguridad, por razones, digamos, del tipo de investigación, además, que estaba realizando Marcela Vera, que había expuesto el año pasado, va a quedar a cargo de ella y de Andrés Durán, que van a exponer en la sesión próxima. Y en esta sesión en particular corresponde lo que hemos denominado junto con Adán el repaso de material teórico que se ciñe, digamos, a los elementos, obviamente teóricos, que se encuentran dentro de la obra tanto de Michel Foucault como de algunos autores o comentaristas también sobre esta misma obra, sobre estos mismos temas, que dicen relación con este núcleo temático. Por lo tanto, hoy Adán nos va a dar un primer vistazo del repaso de material teórico sobre el tema de seguridad en estudios sobre gubernamentalidad, ¿no? Ese es el tópico central de hoy, y para eso el doctor Salinas nos tiene preparado una presentación con el rigor acostumbrado, y, y nada, queda a cargo ahora de la sesión. Bueno, y aprovechamos de darle la bienvenida al grupo de trabajo a Juan Horacio Freitas, eh, que se incorpora en esta sesión. Adán. Sí, gracias. Espero que lo haga un poco mejor que, que lo acostumbrado. Quiero contar en primer lugar qué papel puede o podría jugar el tema de la seguridad dentro del proyecto actual, ¿no? De este proyecto que busca preguntarse por el consentimiento como noción articuladora de un conjunto de investigaciones en el enfoque biopolítico gubernamental latinoamericano. Porque en estricto rigor no es uno de los conceptos centrales. Este concepto en este grupo de trabajo ha emergido con cierta fuerza porque tanto Marcela como eventualmente Christopher están interesados en el tema de seguridad, de los análisis y los estudios de seguridad pública en particular. Entonces gana un poquito de importancia, pero dentro del esquema general, para mí el tema de la seguridad tiene dos componentes. Uno, como voy a decir, que es transversal a toda la interfaz que permite la relación entre gobernante y gobernado, es decir, toda la interfaz que permite la construcción del consentimiento político tiene un aspecto securitario. Y en ese sentido hay un elemento que es transversal a toda la construcción de interfaz, es decir, a los aspectos que tienen que ver con educación, a los aspectos que tienen que ver con discurso, a los aspectos que tienen que ver con comunicación, a los aspectos que tienen que ver con gobierno de sí mismo, con la producción de subjetividad. Todo esto está atravesado por un elemento securitario, pero con una concepción general de seguridad, que voy a explicar. Y después, los elementos de seguridad pública en específico, que son los que interesan sobre todo, como decía Marcela, juegan un papel dentro de esa interfaz, pero un papel entre otros, ¿ya? No juegan un papel, digamos, mayor en principio, ¿no? Que otros, aunque probablemente por el trabajo de colaboración, la dirección de tesis de Marcela, esto pueda ganar un poquito más de importancia. De hecho, la ha ganado más porque yo acabo de escribir un texto a propósito de esto, entonces ya ha ganado ese efecto, ¿no? Pero eh, quería indicar eso en principio, que dentro de lo que, como yo estimo la cuestión del consentimiento biopolítico, o sea, el consentimiento político sería un concepto articulador, pero que está expresado, no necesariamente, no está de forma expresa, no está de forma manifiesta necesariamente, aunque es un concepto que está articulando mucho del trabajo de este grupo de investigadores e investigadores latinoamericanos, por una parte. Y ahí entiendo, repasando el consentimiento, como la construcción de condiciones de aceptabilidad, ¿no? Y en esta construcción de condiciones de aceptabilidad, cuando uno se pregunta el cómo se construyen las condiciones de aceptabilidad, el cómo es a través de una interfaz, vale decir, de un conjunto de elementos que son disímiles, donde operan tanto elementos comunes como elementos en conflicto, pero que tienen como efecto común, más que objetivo común, tienen como efecto común la construcción
de un consentimiento político que se da a distintos niveles, a nivel de la subjetividad, a nivel cultural, a nivel económico, ¿ya? Por mencionar algunas dimensiones. En esa interfaz, es decir, en el medio por el cual se construye el consentimiento político, la seguridad juega, desde el punto de vista general, un papel transversal, y desde el punto de vista específico de la seguridad pública, un papel específico dentro de ese conjunto de elementos. Entonces quería comentar eso. Bueno, le puse un título no al texto que hice hoy, algunos elementos de análisis sobre seguridad pública desde un enfoque gubernamental, y habría que añadir, quizá entre paréntesis, que esto puede mirarse desde un enfoque gubernamental o desde un enfoque gubernamental complejizado. Primero, advertencias teóricas. Primer punto de estas advertencias: enfoque gubernamental y enfoque gubernamental complejizado. Un análisis gubernamental propiamente tal, o sin más, fue desarrollado por los Studies in Governmentality con algunos rudimentos a principios de la década de los 80 y luego con mayor fuerza desde la segunda mitad de los 80 y especialmente durante todos los 90. Se trata de estudios realizados en inglés sobre elementos de los que tradicionalmente se conocía como política pública y que en este conjunto de estudios es más conveniente llamar policies. El foco principal fueron las New Policies thatcheristas en Inglaterra y otras de este mismo tipo en Australia. Solo un par de estudios se dedicaron a temas de seguridad entre este conjunto de análisis, o más bien de hecho a las reformas de las policías y el desarrollo de servicios locales de policía. Aunque más allá de ciertos debates, como la distancia frente a la idea de comunidad y de las community policing, hoy no logran aportar tanto, me parece, si se les aísla del trabajo posterior. Entonces, cuando hablo muchas veces de estudios sobre gubernamentalidad, me refiero específicamente a este grupo de trabajo, a este grupo disímil, que funciona básicamente en inglés, con sedes tanto en Inglaterra como en Australia. Sede me refiero a núcleos más importantes de investigadores, algunos hay en Canadá, hay también aquí algunos investigadores de Argentina y de otras partes, pero tienen esos núcleos. Y creo que este grupo de trabajo, que fue bastante fructífero en muchos temas, que tiene una perspectiva muy aplicada, ¿no?, de levantar mucho estudio empírico y hacer análisis desde ahí, debe ser en todo caso hoy día conectado con parte del trabajo posterior, ¿no? Que aisladamente hoy día ya no funcionan tan bien, ¿no? Que aisladamente funcionaron bien respecto al thatcherismo, ¿no? Ahí jugaron su novedad, su mayor importancia, pero si hoy día uno los aísla como grupo de estudio, ya sus aportes no suelen ser tan relevantes, en mi opinión. Menciono que con posterioridad hay que asumir un enfoque gubernamental complejizado, ya no solo estos estudios de gubernamentalidad. Entonces, cuando yo hoy día hablo de enfoque gubernamental, normalmente no me estoy refiriendo de manera exclusiva a los Studies in Governmentality, sino que me estoy refiriendo a un enfoque gubernamental más complejo que va incorporando otros elementos teóricos y otros desarrollos y que modifica un poco la perspectiva de estos estudios que se hicieron, como decía, entre principios de la década del 80 y el 90. Este enfoque gubernamental complejizado entiende la tecnología gubernamental no necesariamente como la tecnología característica del presente, sino que como una más entre otras, quizás la última en llegar entre las que intervienen en el presente, pero no la única e incluso no siempre la predominante. Tomando en cuenta esto, se dan dos efectos. Por una parte, encontramos estudios que analizan las tecnologías de poder, entrelazando los componentes gubernamentales con otros disciplinarios, soberanos, y que tienden a ser más explícitos respecto a la condición autoritaria de los regímenes neoliberales. Y en segundo lugar, encontramos estudios que, además de lo anterior, buscan integrar una analítica gubernamental con otros enfoques. Y a continuación nos encontraremos sobre todo con estudios de este tipo que acogen un análisis gubernamental complejizado. Es bien importante, creo yo, esta distinción teórica. Mientras el grupo de los Studies in Governmentality, ¿no? Hola Andrés, llegó Andrés Durán. Mientras el grupo de los Studies in Governmentality tenía una perspectiva muy específica donde consideraba que la gubernamentalidad era la tecnología característica del presente, los enfoques más complejos posteriores
han revisado esta idea, y hoy día normalmente los enfoques más complejos ven que la tecnología gubernamental es perfectamente modelable, ¿no? Con otro tipo de tecnologías, pastorales, soberanas, disciplinarias, por hablar solo de aquello que está en la perspectiva Foucaultiana. Y normalmente hoy día se tiende a hacer más acento en los aspectos autoritarios de las políticas neoliberales que en estos estudios de la década del 90, donde se veía el neoliberalismo, incluso ellos la mayoría de las veces llaman liberalismo avanzado, ¿no? El thatcherismo. Se veía la mayoría de las veces sin necesariamente beneplácito, ustedes van a ver que son estudios críticos, pero con una perspectiva que los distinguía muy bien de otras tecnologías que podríamos considerar más autoritarias, ¿no? Hoy día no, hoy día se tiende a pensar eso de manera diferente. Hoy día se tiende a enfatizar que los aspectos gubernamentales de libre circulación, de introspección del gobierno, están relacionados también muy fuertemente con políticas policiales, autoritarias, disciplinarias, de control directo sobre los cuerpos. Se ve mucho más claro eso con el tiempo. Y en segundo lugar, diría yo, que además hoy día en el enfoque gubernamental o en los enfoques gubernamentales más complejos, se busca además articular estas perspectivas Foucaultianas con perspectivas que vienen desde otras teorías y desde otros lugares críticos, ¿no? Un poco como este mismo proyecto, ¿no? Este mismo proyecto nunca no está cerrado en una perspectiva Foucaultiana, siempre está leyendo también o tratando de entenderse con otras perspectivas críticas al respecto. Entonces, esta es la primera, yo diría, advertencia teórica que quisiera hacer. Estoy hablando de enfoque gubernamental, y esto puede entenderse de varias maneras, como un enfoque gubernamental, no voy a decir clásico, porque es algo de los 90, pero al estilo de los Studies in Governmentality, o un enfoque más complejizado, donde ya el análisis no es solo gubernamental, sino tecnológico, en un sentido más amplio. Primera cosa. Segunda advertencia sobre el concepto de seguridad. En la actualidad, el concepto de seguridad se usa ampliamente en diversos campos. Se habla, por ejemplo, de seguridad previsional, seguridad vial, seguridad laboral, seguridad interna, ciberseguridad, seguridad alimentaria. Aunque tiende a haber una acentuación en una idea de seguridad relacionada con el orden público, la prevención del delito y de peligros externos a un país, es decir, como seguridad interna y externa. Esta última me parece podría ser la acepción dominante en el habla cotidiana de las políticas públicas. Paolo Cosarini caracteriza un concepto amplio de seguridad del siguiente modo, lo cito. Generalmente la seguridad se define como la ausencia de riesgos o como la confianza en algo o en alguien. La seguridad resulta ser una situación psicológica y fáctica en la que el sujeto, individuo, grupo o institución, o el sistema territorial, tecnológico, informativo, se siente y está protegido de la interferencia de factores exteriores incontrolables. Comúnmente, entonces, por seguridad se entiende la capacidad de dar respuesta efectiva a toda clase de riesgos, amenazas y vulnerabilidades, de manera que la seguridad se identifica con el conjunto de acciones orientadas a lograr una situación de ausencia o disminución de estos factores. Esta caracterización de Cosarini, interesante me parece, pues como decía, apela a la amplitud del concepto de seguridad y al mismo tiempo indica también el foco de aquello que hoy parece más cotidiano cuando hablamos o escuchamos sobre seguridad. Ahora bien, en los estudios de matriz Foucaultiana será habitual hablar de seguridad, adjetivar algo como securitario y otras formas similares. Si revisamos la extensa literatura que se inspira en Michel Foucault, estas son expresiones que nos encontraremos muy a menudo. Hay que recordar que, de hecho, el curso donde Foucault presenta el término gubernamentalidad o tecnología gubernamental y donde le da sus caracteres y rasgos más importantes, se titula nada menos que Seguridad, Territorio, Población. En este curso podemos encontrar la primera imagen o acepción de seguridad definida por Michel Foucault. De hecho, al hablar de gubernamentalidad, al tratar de caracterizar esta particular tecnología de poder, Foucault considera que la seguridad es un elemento esencial. Lo cito en este curso. Por gubernamentalidad entiendo el conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las prácticas que permiten ejercer esta forma tan específica, tan compleja de poder, que tiene como meta principal la población, como forma primordial de saber la economía política,
como instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad. Repito, como forma primordial de, perdón, como meta principal la población, como forma primordial de saber la economía política, como instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad. Y esto lo repetirá varias veces. ¿Qué quiere decir en este contexto seguridad, dispositivo de seguridad o tecnología securitaria? Hasta cierto punto es prácticamente equivalente a hablar de gubernamentalidad y de seguridad, pues la segunda es lo más visible y destacado de la primera. La seguridad es en el contexto Foucaultiano, es una racionalidad que calcula riesgos y construye dispositivos de conducción de la conducta a partir de esa forma de proceder. De modo que interviene si es necesario, pero intenta primero prevenir. Establece rangos de conducta aceptables, hasta rangos de fracaso aceptables. No intenta entonces un modelamiento exhaustivo de los sujetos, sino establecer unos rangos generales de conducta. Se trata entonces de establecer regulaciones, conocer probabilidades y gestionarlas. Se trata de construir medios o ambientes a partir de factores múltiples que permitan un encauzamiento de la conducta con la mínima intervención posible. Para Foucault hay una novedad importante en el surgimiento de estas tecnologías de seguridad, claramente diferenciables, por ejemplo, de las tecnologías disciplinarias. Sus rasgos claves: el riesgo, el cálculo, la gestión, la anticipación. Su objeto: los rangos dinámicos de población. En cierto sentido, es concordante con la definición de seguridad que hacía Cosarini. El punto es que Foucault observa cómo se integra la seguridad en unas tecnologías de poder sobre los sujetos a partir de representarlos como rangos de población y a partir de aquella operación hacerles gobernables. De modo que hay una racionalidad securitaria en la forma de representarse a la población, que la hace gobernable, a partir de rangos, cohortes, caracterizaciones. Todo ello permite calcular lo conveniente, lo aceptable. El tema de los rangos, la caracterización diferencial o la taxonomía ya existía en la concepción disciplinaria de la conducta, pero en este caso, ahora, en una concepción securitaria, el paso a la lógica de conjunto es esencial. No se trata de clasificar a individuos por taxonomías previas, sino en gobernar los procesos de conjunto. Por esa razón, por ejemplo, desde el punto de vista de la penalidad, habría un tipo de sociedad que se basa en la ley, una sociedad de castigo, si ustedes quieren. Luego una sociedad que se basa en la vigilancia, sociedad disciplinaria, podemos decir. Y finalmente un tipo de sociedad que se basa en el cálculo, la prevención, como una sociedad de seguridad. Por supuesto, siempre hay que insistir en la precaución. Cuando uno plantea estas secuencias, no se trata de que una cosa reemplace a la otra, sino que más bien la recoge, asume, transforma. No son posibles unos mecanismos de seguridad, sino que se basan en unos mecanismos legales, jurisdiccionales y unos sistemas de vigilancia, unas formas de rotulación de los sujetos, etc. Podemos revisar la primera sesión del curso del 78, la sesión del 11 de enero, y las primeras 6 o 7 páginas incluyen esta concepción. Si uno se basa en el ejemplo de los sistemas penales, esto queda de inmediato muy relacionado con el crimen, el delito de los ilegalismos, de modo que tiene una conexión muy directa con las preocupaciones de seguridad pública. Pero no hay que perder de vista que sobrepasa este tema y refiere en términos generales a una mentalidad de cálculo sobre las acciones, sus efectos y sus causas, que más deviene económica y estadística que jurídica o criminológica. Para que esto no sea tan sencillo, en el curso del año siguiente nos vamos a encontrar con una idea de seguridad un poco diferente. En el curso del 79, Nacimiento de la Biopolítica. Una idea de seguridad más difusa, pero que también tiene su interés. De modo que los trabajos que se hacen con una base Foucaultiana, digamos, las recepciones, a veces enfatizan lo primero y a veces lo segundo. Esta segunda acepción se relaciona con el liberalismo como forma o arte general de gobierno, es decir, como conjunto técnico racional de ordenamiento y mantención del poder. Aquí quisiera recordar que a Foucault no le interesa la teoría jurídica o la filosofía liberal, ni tampoco esencialmente la economía liberal, sino que le interesa el liberalismo como un régimen de poder, como una racionalidad. De hecho, una forma de entender las cosas, y no necesariamente una elaboración de ideas. Racionalidad inseparable, es decir, no necesariamente una teoría. Racionalidad inseparable de un conjunto de prácticas de construcción y mantención del poder.
Se trata en buena medida, por supuesto, de una racionalidad económica, pero el foco no es la economía liberal. Esto puede profundizarse en el curso del 79. Creo que sin ser completamente claro, como lo que hemos comentado antes, es bastante distinguible como una acepción diferente. Para esto puede revisarse, por ejemplo, la sesión del 24 de enero. La primera parte de la sesión divaga bastante. En la edición de Fondo de Cultura Económica, desde la página 81 aproximadamente, se pueden encontrar dos caracterizaciones del liberalismo, entendido de este modo. Voy a citar literalmente ambas. La primera, benedicción del mercado, limitación del cálculo de la utilidad gubernamental, y ahora posición de Europa como región de desarrollo económico ilimitado con respecto a un mercado mundial. Esto es lo que llamé liberalismo. Como ustedes ven, una caracterización bastante sui generis del tema. Benedicción del mercado, limitación del cálculo de la utilidad gubernamental, ambos elementos son propiamente pertenecientes a una forma de racionalidad y un régimen de benedicción. Y ahora, posición de Europa como región de desarrollo económico ilimitado con respecto a un mercado mundial, ¿no? Una apuesta geopolítica al respecto. Esto es lo que llamé liberalismo. Insisto, una caracterización sui generis. Como ven, no puede ser esta caracterización del liberalismo económico ni político. Está intentando fijar unos vectores respecto del ejercicio del poder en un gobierno liberal. Aunque no menciona la palabra seguridad, sí aparece el elemento clave que había explicado antes, el cálculo. En este caso como operador de los límites del ejercicio gubernamental. Un operador que permite a partir de la utilidad probable fijar los límites de la acción gubernamental. ¿Qué hacer y qué dejar de hacer? La segunda caracterización no interesa más en este momento. La práctica de gobierno liberal no consiste en respetar esta u otra libertad. No garantiza más libertad, por ejemplo, que un régimen soberano monárquico, porque la libertad no es una sustancia o dato previo o propiedad del sujeto que haya que respetar, una especie de papel en blanco donde pongo más límites o menos. La libertad es para Foucault, y esto es difícil a veces entenderlo, para mí lo ha sido, la libertad es para Foucault un efecto político, un resultante de la relación inmanente entre gobernantes y gobernados. La libertad no es entonces un universal preexistente, que en el tiempo, según las características de los regímenes políticos y otras instituciones, tenga variaciones cuantitativas, vaya a mayor o peor, mayores ocultamientos u opacamientos. Ahora cito un pasaje más extenso, con ciertas interrupciones y que espero poder comentar adecuadamente porque, como digo, es un poco difícil. Cito a Foucault. Cuando digo liberal, no apunto entonces a una forma de gubernamentalidad que deje más casilleros en blanco a la libertad. Quiero decir otra cosa. Si empleo el término liberal es ante todo porque esta práctica gubernamental que comienza a establecerse no se conforma con respetar tal o cual libertad, garantizar tal o cual libertad, más profundamente es consumidora de libertad. Y lo es en la medida en que solo puede funcionar si hay efectivamente una serie de libertades. Libertad de mercado, libertad del vendedor y el comprador, libre ejercicio del derecho de propiedad, libertad de discusión, eventualmente libertad de expresión, etc. Por lo tanto, la nueva razón gubernamental tiene necesidad de libertad. El nuevo arte gubernamental consume libertad. Consume libertad y por lo tanto, es decir, que está obligado a producirla. Está obligado a producirla y está obligado a organizarla. El liberalismo, tal como yo lo entiendo, es el liberalismo que puede caracterizarse como el nuevo arte de gobernar, conformado en el siglo XVIII, implica en su esencia una relación de producción-destrucción con la libertad. Es preciso, por un lado, producir la libertad, pero ese mismo gesto implica que por otro se establezcan limitaciones, controles, coerciones, obligaciones, apoyadas en amenazas, etc. El liberalismo no es lo que acepta la libertad, es lo que se propone fabricarla a cada momento, suscitarla y producirla con, desde luego, todo un conjunto de coacciones, problemas de costo que plantea esa fabricación. ¿Cuál va a ser entonces el principio de cálculo de ese costo de producir la libertad? El principio de cálculo, por supuesto, es lo que llamamos seguridad. Quiero decir brevemente algo sobre esta cuestión de la libertad aquí implicada. Como decía, es importante y es llamativa y da un poco un rodeo al argumento, pero creo que vale la pena detenerse algo en ella. Esta perspectiva de Foucault es bastante radical, o al menos a mí me lo ha parecido así, cuando recién me encontré con ella. Quizá yo tenía una perspectiva muy liberal sobre el tema, pero para Foucault la libertad no es algo, una suerte de propiedad de los sujetos humanos. Más bien llamamos libertad a ese diferencial, a ese efecto inmanente entre gobernantes y gobernados que se da en las relaciones de poder.
por lo tanto es una suerte de efecto, como decía antes. Esto no se puede decir así fácilmente, ni en una franja política, ni en una campaña, y probablemente ni siquiera en una constitución. Es inaceptable. Por otra parte, la lucha por la libertad, el valor de la libertad, es por supuesto algo inapelable en la conciencia política de los últimos siglos. Pero es un objeto discursivo de un tipo de filosofía. No debería sorprendernos mucho. Foucault es un pensador pronunciadamente nominalista. No hay universales, ninguno. Tampoco, por supuesto, la libertad. En mi opinión, esto no quiere decir que no pueda pensarse la libertad en términos de lucha, como objetivo de una lucha, etc. Pero implicaría asumirla de manera inmanente, es decir, como la lucha por la construcción de un espacio en las relaciones de poder entre ellas. Bueno, dejo el rodeo. A propósito de esta concepción sui generis del liberalismo como arte de gobierno, como conjunto racional y técnico de la forma del gobierno, por una parte, y como técnica de construcción, relación de producción y destrucción de libertad, ingresa nuevamente la noción de seguridad. El principio de cálculo del coste de la producción de la libertad en términos de gobierno es esto que llamamos seguridad. Aquí ingresa, como decía, otra acepción de seguridad, relacionada con la anterior, pero que amplifica su acción, pues va a abarcar todo el arte liberal de gobierno. Y esto incluye también las disciplinas. Aquí se ve un cambio, porque la gestión de la libertad no parecía algo tan claro cuando Foucault planteó las disciplinas. Me parece que la cuestión del liberalismo no era un vector de análisis en el momento de plantear algunos años antes la sociedad disciplinaria y las tecnologías disciplinarias. En este curso reordena el tema. Libertad y seguridad son elementos claves para un arte liberal de gobierno. Y esto tiene tres consecuencias. Primero, los sujetos deben verse a sí mismos como permanentemente acechados por algún peligro, asumir su presente, su futuro como acechado. El siglo XIX, según Foucault, genera una cultura del peligro, de lo cotidiano, al crimen, a la degeneración moral y sexual. Segundo, la enorme extensión de la coacción, los controles y coerción que van a actuar como contrapeso de las libertades. De este modo, las disciplinas, esta preocupación exhaustiva por la conducta que quiere moderarla de manera exhaustiva, no es de hecho anterior al liberalismo, sino que contemporánea y parte del mismo. De modo que aquí Foucault presenta nada menos que el panoptismo como una técnica liberal, en el sentido que, por supuesto, le ha dado el término liberalismo previamente. De modo que el panóptico es una fórmula general de poder y al mismo tiempo algo profundamente característico del gobierno liberal. Hay una conjunción entre liberalismo y disciplinas. Tercero, además de la disciplina nos encontramos con técnicas que buscan producir libertades, modelar las libertades, de modo que el control ya no es un contrapeso como en el caso de las disciplinas, sino que es el motor de producción de libertad o libertades. Con respecto a estas últimas, Foucault no considera aún lo que tiene que ver con el neoliberalismo, eso se tratará después. Hay que pensar al contrario que estos elementos productores de libertad, estas intervenciones que quieren construir y moderar la libertad, por ejemplo, libertad de consumo, mercado concurrencial del trabajo, son precisamente intervenciones, por ejemplo, del tipo keynesiano. Aquí se configura entonces una segunda acepción de seguridad, ya no diferenciada de las disciplinas, sino que se observa como parte estructurante de un arte liberal de gobierno, que incluye tanto las disciplinas, técnicas de contrapeso de la libertad, como un tipo de técnicas que pretenden precisamente producir libertad, producirla de un cierto modo. Tenemos entonces una suerte de doble proceso, ¿no? Podríamos haber observado en los textos primeros de Foucault el afán por describir cómo se produce la conducta. Pero aquí nos encontramos con que la producción de conducta tiene que ser mirada al mismo tiempo que la producción de libertad. Ambos son contracaras de un proceso que tiene que ver con las formas tecnológicas del arte liberal de gobierno. Bueno, dejo hasta aquí la primera parte de lo que estoy planteando, que tiene que ver con la discusión más teórica sobre la cuestión de la seguridad, cómo se entiende a propósito de las distintas tecnologías, dos acepciones diferentes de la concepción de seguridad, ninguna de ellas es la concepción de seguridad pública, en cualquier caso, ambas, en todo caso, relacionadas con distintas maneras de entender el liberalismo, dependiendo del curso, del 78 o del 79. Me parece que hay un cambio importante entre ambos. Paso a la segunda parte, que es comentar brevemente algunos lineamientos de algunos estudios que se han dado sobre todo en los Studies in Governmentality, es decir, en estos estudios anglosajones hasta la década del 90 y algo,
que son los primeros que sentaron algunos precedentes en esta línea para que ustedes puedan ver por dónde ha corrido un poco el agua de este tema, cuando se ha enfocado ya directamente en la cuestión de la seguridad pública. ¿Ya? Hay algunas, llamo esta segunda parte, tendencia en algunos estudios que se dirigen a temas de seguridad pública. Ya asumidos en el ámbito de la seguridad pública, en todo caso de la manera más general, no reduciendo esto a la cuestión de la prevención del delito y la mantención del orden público, sino en el sentido que plantea Cosarini, que incluye estos ámbitos sin reducirse a ellos, podría señalar algunas líneas o algunos estudios que, tomando este enfoque gubernamental o gubernamental complejizado, se aproximan a la seguridad pública en el contexto de la gubernamentalidad neoliberal. Debo decir ya que me parece que no necesariamente estas prácticas deben entenderse exclusivamente en regímenes neoliberales, y sin embargo, en estos estudios se suele observar esto como su contexto de surgimiento. Esto es bien importante porque en realidad se trata de prácticas que podrían estar presentes en otro tipo de configuraciones políticas, pero el contexto de observación inicial fue básicamente el thatcherismo. Voy a mencionar algunos y me voy a tener en dos, ¿ya? El primero de ellos es el control del delito por estrategias ambientales. Hay una serie de estudios sobre esto, algunos también con carácter urbanístico. Luego, el gobierno del delito, hay otra línea al respecto de esto, la relación de inseguridad, criminalidad como modo de gobierno, el trabajo con la relación precisamente en que hay entre inseguridad y criminalidad a nivel de percepción, pero también a nivel de construcción de realidad de inseguridad y criminalidad. Lo que tiene que ver con el gobierno de las emociones. Destaco aquí el trabajo de nuestro colega Iván Pichera sobre el gobierno bipolar de las emociones, miedo y felicidad, Iván, también colega de nuestra universidad. Y la continuidad entre los dispositivos soberanos y gubernamentales, que esto aparece en algunos estudios, por ejemplo, como los de O'Malley y también de Basilaki. Me voy a tener en dos, entonces, que son los estudios sobre community policing y las tecnologías de autoestima como estrategia preventiva, ¿no? El primero está más basado en Inglaterra y el segundo en California, con algunos estudios sobre iniciativas que se llevaron a cabo ahí. Sobre community policing, algunos estudios se centran en programas que plantean como estrategia de prevención del delito la construcción de una policía inserta en la comunidad. El estudio que más desarrolla esto es el de Kevin Stenson, estudio del año 93. Incluso de una suerte de policía comunitaria, donde la población participa de las labores de vigilancia. Algunos de estos estudios están realizados, como decía, en Norteamérica y otros en Inglaterra, el de Stenson específicamente en Inglaterra. En este estudio se plantea, por una parte, Stenson, la continuidad de este tipo de políticas con la tradición de policía inglesa, que ve de una manera diferente a la que Foucault había observado las tradiciones de policía francesa. Y al mismo tiempo las dificultades que implica. Se detiene críticamente en dos elementos que tienen cierta relevancia. El primero es la sustitución del Estado o incluso de la sociedad por la idea de comunidad. La idea de comunidad le parece a Stenson peligrosa. Tiende a atomizar ciertos elementos en términos de política pública que podrían ser elementos que inicialmente están centrados en el Estado, pero que el liberalismo avanzado, así le llama él, de Thatcher, requiere sacarlo desde el Estado y por lo tanto promueve esta idea de comunidad como una especie de cemento social y político que permita construir elementos intermedios, ¿no? En segundo lugar, otra cosa que le parece compleja, pero que al mismo tiempo es interesante analizar, es que habría en estos programas de community policing una idea de participación que rápidamente pasa a la atomización de la responsabilidad. Y esto es bastante interesante porque hay en estos programas una forma de entender la participación en la comunidad donde habría un desplazamiento de la responsabilidad respecto de cómo se construye la política y de quién está a cargo, ¿no? Es la comunidad la que finalmente termina siendo responsable de este tipo de programas.
Ese es un primer estudio que quería comentar algunos elementos. El segundo, la tecnología de autoestima como estrategia preventiva, ¿no? Aquí comento sobre todo un estudio de Barbara Christian, que en otras ocasiones también he mencionado, que me parece muy interesante. Analiza el programa California Task Force to Promote Self-Esteem and Personal and Social Responsibility, es decir, la fuerza de tareas de California para promover la autoestima y la responsabilidad social y personal. En un temprano 1983, en el que la autoestima y en general unas tecnologías de sí mismo como modo de autocontrol aparecen como contraparte a la administración del gobernador republicano George T. Mejian, que hizo del combate al crimen el emblema de su campaña y luego de su gestión con medidas altamente punitivas. Este programa, ¿no?, de la Fuerza de Tareas para la Promoción de la Autoestima es promovido desde la Asamblea de California por la oposición demócrata, particularmente John Vasconcelos, no Joe, John Vasconcelos. Propone la administración securitaria frente a los males de la sociedad a partir de la responsabilización personal. Una perspectiva terapéutica permitirá que el desarrollo de la autoestima sea la principal vacuna, esa es la expresión utilizada. El programa no solo toma la metáfora de la enfermedad, sino que asume la propuesta de una moralización afirmativa de la población. Mediante la afirmación de sí, la autoestima nos permite empoderarnos para vencer los males sociales. Son conceptos que estoy utilizando literalmente. De este modo, el discurso de la autoestima transforma la relación con uno mismo en una relación que la hace gobernable. No se trata de algo privado, sino que le debemos a la sociedad. Gobernarnos a nosotros mismos es algo que le debemos a la sociedad, y a través de lo cual se curarán los males sociales. Christian analiza este discurso. La solución a la actual crisis de la gobernabilidad, la estoy citando, se descubre en la capacidad de los ciudadanos para actuar sobre ellos mismos, guiados por la experiencia de las ciencias sociales y los profesionales de servicios sociales. El discurso apunta a que otros no pueden arreglar los problemas por mí, ni unas acciones externas, ni unos expertos con una agenda de medidas. La base de los fenómenos que provocan la inseguridad, esos males sociales, provienen, plantea este programa, de los sujetos, de su inadecuación emocional, en última instancia. De modo que los males sociales como el crimen y la violencia, pero también mencionan cosas como el embarazo prematuro o la dependencia de los servicios sociales, todos ellos pertenecen a una misma esfera. Cito literalmente el programa. Podemos proceder a desarrollar una vacuna social. Podemos superar nuestros fracasos pasados, nuestras vías de crimen y violencia, abuso de alcohol y drogas, embarazo prematuro, abuso infantil, dependencia crónica del bienestar y fracaso educativo. Cito otra parte. La autoestima es el candidato más probable para una vacuna social, algo que nos empodera para vivir responsablemente y que nos inocula contra los señuelos del crimen, la violencia, el abuso de sustancias, el embarazo adolescente, el abuso infantil, la dependencia crónica del bienestar y el fracaso educativo. Como se nota, el punto central es que los problemas sociales nacen de los sujetos, son acciones de los sujetos y no efectos de conjunto. De este modo hay un desarrollo muy interesante de una alternativa al punitivismo que promovía la administración republicana. Sin embargo, esta alternativa al punitivismo descarga en las responsabilidades individuales los problemas sociales y construye una imagen de prevención del riesgo a través de una suerte de terapéutica de la población de riesgo, que está basada en su propia responsabilización. Se utiliza en este texto, lo último que decir sobre él, la por lo menos curiosa expresión accountability ourselves, ¿vale? Bueno, quería comentar estos aspectos que son la primera parte más teórica, ¿no?, sobre las nociones de seguridad en ciertos niveles y cómo va transformándose también algunos de los elementos de los cursos Foucault, y mostrar dos orientaciones de cómo esto se ha bajado, se ha concretizado en términos de ciertos estudios en términos de seguridad pública, ¿no?, que sería lo que más podría ayudarnos a entender un poco las perspectivas actuales de este enfoque sobre este tema. Así que eso. Gracias, Adán. Como en todas las sesiones, luego de que se han expuesto algunos elementos teóricos como los que ha hecho Salinas ahora, tendemos a dejar abierta la palabra para comentarios o preguntas que sirvan para ir
alimentando alguna conversación en torno a lo que se ha sucintamente descrito. Oye, me enchufé un poco tarde cuando la presentación de la Dan ya iba, no sé si iba muy avanzado o no, pero nada, pues me pareció súper interesante lo que se planteó. Y ahí hay una cuestión que es interesante, Dan, tal vez si le podéis dar una vuelta, que es justamente la relación entre seguridad y libertad. La seguridad, digamos, como alimentándose paradójicamente de la cuestión de la libertad. Habría que meterse a problematizar esa idea de libertad también, ¿no? Como hasta dónde, en qué sentido, pero pareciera ser que algo muy importante se pone en juego en relación a la cuestión de la libertad, pero al mismo tiempo estos dispositivos seguritarios, cuando tienen que poner mano firme, la ponen nomás. No hay doble lectura, digamos. O sea, cuando hay que imponer la fuerza del Estado, se impone, digamos, con independencia de cualquier consideración de libertad. Entonces, es como un juego interesante ahí. Y por otro lado, efectivamente, a propósito del último elemento que pusiste, cómo la cuestión de la seguridad se va cada vez más individualizando, ¿cierto? Y entonces se van responsabilizando a los sujetos, y por otro lado, que no necesariamente es lo mismo, pero está ligado, la cuestión de la seguridad se va psicologizando también, que me parece como importante a propósito del problema de la autoestima que ponía sobre la mesa, ¿no? Y en ese sentido, como que esta lectura que hace cuaja muy bien con la perspectiva Foucaultiana, en el sentido de que son los dispositivos, pero también las tecnologías del yo operando ahí. No sé cómo lo ves. Estoy muteado. Estás muteado, Dan. Yo creo que son bien interesantes. Siempre comento esto, ¿no? Que el texto de Harvey sobre el neoliberalismo parte con la afirmación siguiente: la libertad es solo una palabra. Y después se lanza, ¿no? Porque la libertad es como la palanca de legitimación de este tipo de... Bueno, en el caso de Michel Foucault no podría decirse esto, pero sí se le aplica se le aplica la misma perspectiva que se le aplica al resto de objetos, ¿no? O sea, como la sexualidad, como la seguridad, la libertad es un efecto, ¿no? Es una realidad de tipo política o social, es un efecto, no hay que pensarla como una especie de sustancia previa. Entonces, es bien interesante porque, por ejemplo, muchas veces cuando Foucault comenta la perspectiva, la tecnología gubernamental, cuando se desarrolla, y dice, mira, esta tecnología es más sofisticada, funciona de otra manera y qué sé yo nomás, hay gente que tiende a pensar que es una tecnología más libertaria, ¿no? Que es una tecnología que, por decirlo así, compromete de mejor manera la libertad, respeta la libertad. Pero no se trata de eso, es una tecnología que produce la libertad, ¿no? La libertad aparece entonces como un efecto político que es inmanente al tipo de relación entre gobernante y gobernado de cada momento. Y eso es bien interesante porque yo creo que, si bien es un concepto difícil, no es un concepto fácil de desarrollar, una filosofía de la libertad tampoco puede ser abandonada, ¿no?, a los mismos discursos que hoy día la tratan de componer. Entonces, y esta concepción, por decirlo así, inmanente de la idea de libertad resulta interesante. Pero tanto libertad como seguridad son dos efectos producidos por la misma tecnología de gobierno, en cierto sentido su contracara, ¿no? Entonces, es bien interesante porque, como decía, en un enfoque gubernamental complejizado, se tiende a observar mucho más las relaciones, por ejemplo, con perspectivas más autoritarias del propio liberalismo o del neoliberalismo. Es decir, como decías tú, ¿no? Cuando hay que actuar, digamos, con fuerza o con violencia, se actúa, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo se trata de un diagrama de fuerzas donde hay distintas tecnologías operando y cada cual compone ese diagrama de manera diferente.
Pero el respeto a las libertades, la construcción misma de libertad es precisamente una forma de entender este efecto inmanente específico que se produce ahí. Entonces, es bien interesante esa lectura, es difícil, yo creo que es difícil, requiere ahondarla. Yo creo que es difícil además ponerse en una perspectiva crítica a la libertad, ¿no? Porque rápidamente uno puede ser tildado de, qué sé yo, autoritario, autárquico, estalinista, etc. Pero en realidad la libertad aquí, digamos, no es solo una palabra, pero no es algo así como una sustancia, un bien inajenable de la persona humana. No aparece aquí de esta manera. Aparece, independientemente de que uno pueda pensar eso desde el punto de vista del derecho natural o de una concepción de derecho, uno puede afirmarlo, no como convicción. Pero desde el punto de vista de las tecnologías de poder y arte de gobierno, aparece como una producción. Pero al igual que la seguridad, entonces son contracaras. No se puede pensar una sin la otra, y esa parte es bien interesante. O sea, el liberalismo es una cuestión securitaria y no puede pensarse de otro modo. Es una premisa bien interesante, pero difícil de operacionalizar en un discurso. Y esto, bueno, esto sigue operando con respecto a la sexualidad, ¿no? Hay gente, yo creo que todavía dentro de las cosas que más cuesta explicar de Michel Foucault es qué es la sexualidad. Entonces, bueno, no es que la sexualidad tiene que ver con la construcción moderna sobre el sexo. Como y en la antigüedad no había sexualidad, no, pues no había. ¿Y qué había? Había otra expresión del sexo, pero no la sexualidad. Eso es lo que llamamos al dispositivo moderno del sexo. Ah, chuta, ¿y qué había, qué era lo que se parecía? Ya, si suponemos esto, ¿no? Ya, este es un ejercicio que se lo voy a copiar a Marcelo Rafín, que lo hacía la otra vez, ¿no? Si suponemos que sujeto, individuo, hombre, no es lo mismo, ¿no? Pero suponemos que es el campo semántico del que estamos hablando. Si suponemos lo mismo, ¿no? El campo semántico del sexo, ¿no? Los afrodisias, la carne, la sexualidad, en fin, ese campo semántico. Ya, si suponemos el campo semántico de la libertad, ¿qué pasa con la eleucería? ¿Qué pasa con otras formas de entender esta cuestión de la libertad? Bueno, tendríamos que decir que la concepción de libertad contemporánea o actual, específica con respecto al modo de gobierno, no me refiero a las teorías filosóficas, sino que respecto al modo de gobierno, corresponde al dispositivo contemporáneo, corresponde a la actual conjunción de elementos de cómo entender la cuestión de la libertad, aunque evidentemente tiene relaciones y vínculos con los distintos fenómenos que están en este mismo campo semántico, ¿no? Entonces, la cuestión de libertad y seguridad es un desafío bien importante, pensar la cuestión de ese tema. Ahora, para la cuestión de los estudios más prácticos, claro, hay una cosa súper interesante con la cuestión de la internalización, ¿no? Y la cuestión del accountability ourselves, es decir, la responsabilización sobre sí mismo. La expresión incluso creo que decir así como dar cuenta, ¿no? de sí mismo, ¿no? La accountability es una cuestión que está muy relacionada con el tema de dar una cuenta, ¿no? Esta expresión administrativa, contable, ¿no? En la que tomamos parte, pero nos hacemos responsables de nosotros mismos. Es bien interesante. Es una de las cosas más desarrolladas también en el borrador de la Constitución, ¿no? La cuestión de las cuentas. Es una dimensión muy importante. Y se vincula con una dimensión muy evaluativa también de la práctica. Evalúese y dé cuenta, ¿no? Lo que te decía, pues si lo pensamos de esa manera, entra dentro del campo semántico de la hermenéutica de sí mismo, ¿no? Que tiene que ver con la cese, si lo pensamos desde esa manera, entendiendo que no son cosas, que no es lo mismo, entraría ahí. Sí, ¿puedo tomar la palabra? Sí, respecto a eso, que como sabes es un tema que me interesa mucho porque está completamente relacionado con los estudios Foucaultianos de los años 80, ¿no? En donde se hace ese despliegue de lo político al gobierno de sí. Me llamó la atención que en estos estudios, en este estudio en particular, este último que mencionabas, se hace una identificación entre autoestima y gobierno de sí.
Es decir, que la estima de sí está en vínculo con una determinada gubernamentalidad. Es curioso porque podría tomarse de otros conceptos, ¿no? Además de herencia clásica, ¿no? Como el de cuidado de sí, el de kudasui, el de culto de sí, es decir, una serie de conceptos que perdieron fuerza en la era medieval y después en la modernidad, justamente sustituyéndose por el de gobierno de sí. Y parece que esta teoría vuelve a hacer la conexión a esta identificación con el culto de sí, con el cuidado de sí, vinculando autoestima con el gobierno, vinculando autoestima con gubernamentalidad. Esto me llamó mucho la atención. No sé si tienes algo que decir al respecto. Sí, no, por lo menos que desde el punto de vista de las fuentes teóricas que maneja la gente que está haciendo estos estudios, por ejemplo, Bárbara Cruicha en este caso, en este momento, ¿no? Este es un programa del año 83, el estudio es como del 90. Entonces, no están pensando, por ejemplo, en términos Foucaultianos en la cuestión de la epimelegia de Autu, no están pensando en ninguno de esos desarrollos, porque no los tienen a la vista. Lo que ellos tienen es básicamente los cursos de 79, ¿no? Esos cursos y los que han estado trabajando ahí. Entonces, es bien loco porque ellos desarrollan una idea bien sui generis de qué sería la gubernamentalidad. Yo lo trato en el libro en algún momento. Desarrollan una idea bien sui generis, tienen como 8 puntos, ¿no? Esto sería esto. Quieren construir como una especie de modelo analítico. Eso es lo que ellos quieren, ¿no? En este grupo. Entonces ellos quieren decir, ya, tengo este modelo analítico de la gubernamentalidad. ¿Cuáles son sus características? Por ejemplo, la gubernamentalidad no actúa exclusivamente por el Estado. Ya. La gubernamentalidad requiere la introspección del yo. Ya. Tienen como 8 elementos que son característicos y ellos quieren construir una especie de modelo de análisis y aplicarlo en distintas cosas, ¿no? Entonces dicen, esto le viene súper bien a la cuestión del thatcherismo, entonces lo aplican en todas las políticas thatcheristas, ¿no? Entonces lo empiezan a aplicar y a todos les da resultados. Pero desde el punto de vista teórico, más allá de ese modelo analítico, no sabe mucho de Michel Foucault, no logra desarrollar otras perspectivas un poco más complejas, como la que estáis planteando tú, ¿no? Se quedan con la cuestión de las tecnologías del yo, básicamente, ¿no? Porque además es lo que tiene más expresión en el ámbito anglosajón, la literatura que está en inglés en ese momento, ¿no? O sea, estoy pensando en el texto este de Rabinov, y solo que, claro, que tiene más presencia en inglés en ese momento, ¿no? Entonces por ahí se queda. Pero es una cosa bien interesante, ¿no? Esta cuestión de esos estudios, como ven, Andrés dice la psicologización. Claro, hay varios que hay que son psicólogos, de Nicolás Rose para abajo, ¿no? Pero además es un tipo, una forma de entender la cuestión de la psicología, ¿no? Que está muy relacionada con la política pública en su lectura. ¿No? No se trata de... claro, yo digo a veces una terapéutica para entender lo que se está planteando, ¿no? Pero no es una psicología, no estamos pensando en clínica, no estamos pensando en comunitaria, lo que estamos pensando es una forma de entender el experto psi en relación con la política pública. Están muy interesados en esa cuestión. Los persiguen, ¿no? Los persiguen. Donde hay un psicólogo metido en un departamento de política pública, lo van a buscar. A ver, ¿qué está haciendo? ¿Ah? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está introyectando el poder en los demás? Pero también, perdón. No, Andrés, por favor, continúa. Después articulo mejor lo que estoy pensando. No, pero está bueno porque es como si justamente en ese contexto del artículo que presentó muy bien el Adán, se hubiese encontrado, ¿cierto?, en ese contexto un lenguaje, otro, diferente, a partir del cual hacer inteligible el problema social, ¿no?, de la seguridad. Entonces no es simplemente que, o sea, junto con ir a buscar al psicólogo para que logre explicar este asunto, es que esa matriz, ¿cierto?, discursiva, permitiría a la política pública no solamente construir, sino el problema de una manera, de una mejor manera, entre comillas, ¿no? O de una manera distinta, sino al mismo tiempo ofrecer unas soluciones a ese problema que se está construyendo. Y entonces Ladan lo decía muy bien. Si es que hay alguna posibilidad de enfrentar el problema de la seguridad, es a propósito de
de un lenguaje a otro, ¿no? Tenemos que buscar en un lenguaje a otro, en una matriz epistemológica diferente, que involucre mucho más activamente al individuo, porque el Estado, en el Estado no está la solución, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido, decía yo como psicologización, en el sentido de que ese lenguaje tal vez de la psicología permite enfrentar problemas públicos, ¿no? Problemas sociales. Lo mismo ocurre con el concepto de comunidad. A propósito de la primera perspectiva que la dan de estas dos que presentó, si la segunda perspectiva ponía énfasis en la autoestima, el primero ponía énfasis en la cuestión de la comunidad. Como si en el lenguaje comunitario también se pudiese encontrar un registro, ¿cierto?, discursivo para poder enfrentar este tipo de problemas. No es el lenguaje del Estado, no es el lenguaje de los derechos sociales, sino el de la comunidad por una parte y el de la autoestima por otro. Hay una psicología comunitaria también, ¿no? Así como hay una policía comunitaria. Mira, ¿sabes qué interesante? Porque hay como una doble reducción en el grupo. O sea, en este estudio, en el segundo, se nota como una doble reducción. Primero la reducción del grupo de estudio, que dice, aquí tengo mi marco teórico, ¿ya? Vamos a aplicarlo por todos lados. Es una primera cuestión. Pero lo segundo es encontrar la reducción también de la política pública, que dice que se imagina, ¿no?, que algo así como una fuerza de tareas contra la autoestima va a ser la vacuna social, ¿no? Más allá de que puede ser un discurso un poco así, qué sé yo, hecho para los medios, pero que se imagina algo así, ¿no? Que a partir de ese tesoro encontrado, ¿no?, que es la autoestima y la ortopedia emocional, va a poder, digamos, eliminar cosas como la dependencia crónica de la seguridad social. O sea, opera una doble reducción al segundo artículo, es muy interesante en ese sentido, ¿no? De poder, por una parte, mostrar cómo es ciega, ¿no?, o tuerta, ¿no?, la política pública que se está ahí elaborando a la luz de ese tipo y cómo frente al punitivismo del gobierno republicano, lo único que se le ocurre a Vasconcelos es esta otra cosa, que no termina por disolver en la explicación social del problema. Pero por otro lado, el mismo afán, ¿no?, del investigador de tener su marco teórico ya pulidito y ir por todos lados también peca un poco de esa misma reducción, ¿no?, una doble reducción. Es interesante ese segundo estudio, ella tiene estudios bien interesantes, la Bárbara Schweitzer tiene uno de infancia también bien interesante. Casi todos estos estudios aparecen, la mayoría, hay algunos, pero la mayoría están en la revista Economy and Society, en esa década. Hay por ahí en algunos otros también, pero esa es ideología y conciencia, que me es imposible, creo, pronunciarlo en inglés. Ideology and Consciousness, ¿no? No sé, algo así. Esa es la primera, hasta el 80, 82, por ahí, y después ya los otros estudios vienen en Economía y Sociedad. Yo creo que bajé todo lo que encontré alguna vez vía Sci-Hub. creo que me bajé todo lo que pillé de esto en el grupo. De hecho, estos estudios los tengo en inglés, ¿no? La mayoría, por ahí tengo algunos traducidos, pero con traductor automático. Bueno, Marcela, para cuando veas esto te mandamos un saludo aquí. Oye, estaba pensando cómo engarza aquí el trabajo que hacen las iglesias evangélicas, por ejemplo, en las cárceles. Que, a propósito de que estaba conversando ayer con un amigo ahí sobre una tesis que hizo un compañero hace un tiempo atrás sobre cómo la iglesia evangélica ha ocupado ese nicho, digamos, en las cárceles y trabaja con los presos y no sé, pues, cómo podría leerse ese Puta, tema no sé, mira, desde...
yo pienso ahí que yo me he ido convenciendo con el tiempo que este es un marco teórico súper dúctil, ¿no? Que lo voy a pescar y aplicárselo a casi todo, y funciona. Pero el tema tiene que ver en que no basta con hacer eso, sino cómo de eso vais reelaborando elementos teóricos de ese mismo marco, ¿no? Porque yo creo que uno de los problemas que tiene este grupo de estudio es eso, ¿no? Que multiplicó estudios sobre este tema con el mismo marco teórico, aplicándoselo a un montón de cosas, pero nunca reelaboró a partir de los resultados que tenían algunas de estas cuestiones. Y eso es lo importante. Por eso, por ejemplo, O'Malley o Basilake dicen, a ver, pero hay aquí algunas cosas, elementos que integrar, lo mismo que decía Andrés Durán, ¿no? ¿Qué pasa aquí con el tema de la fuerza? ¿Qué pasa con otro tipo de estrategias que están operando en conjunto, que vienen desde los mismos centros, que se organizan desde las mismas entidades? Entonces, claro, ahí hay un tema, pero claro, es un marco teórico tan dúctil, ¿no? Que además, por decirlo así, no necesita ninguna teoría general, engarza con cualquiera, todo esto se lo ponía a cualquier teoría y anda, ¿no? Es un método, un modelo analítico muy, muy específico. Eh, pero tiene ese problema. Yo creo que este grupo tuvo ese problema. También parte con el proceso de maduración teórica de los procesos, ¿no? Pero que nunca tomó su resultado y lo reelaboró teóricamente para plantear una cosa un poco diferente. Sí, creo que a mí lo que me llamó la atención, y era lo que trataba de decir anteriormente, y creo que no me hice explicar muy bien, es cómo en ese estudio se logra articular una identificación entre estimarse y gobernarse. Me parece muy llamativo, ¿no? Cómo se hace esa conexión entre generar una estima de sí y gobernarse a sí mismo, ¿no? Hasta, de hecho, se podría pensar todo lo contrario, que estimarse así es abandonar un cierto gobierno de sí, por pensarlo, no sé, libertinamente, ¿no? Entonces me llama la atención cómo es un término trampa, ¿no? Es decir, se utiliza la palabra autoestima, pero me gustaría saber el contenido teórico, conceptual de ese término para conectarlo inmediatamente con gobernarse a sí mismo, ¿no? ¿Cómo se pasa de un concepto a otro? Esto me llamó mucho la atención. Bueno, yo creo que el elemento clave está en el documento de análisis, o sea, en el documento que también lo tengo, de la Fuerza de Tareas de California para la autoestima, para la promoción de la autoestima, la participación y la responsabilidad social. Ahí está ya en la clave, ¿no? Ahí es donde la cuestión de la autoestima funciona como clave de gobierno, más que en el análisis de la investigadora en este caso, ¿no? Está ya en el objeto gubernamental. Ahí aparece. Oye, Adán, tengo una duda que puede ser muy básica en realidad, por eso me da pudor hacerlo. Pero la voy a hacer igual. Ah, tú, cuando te referiste al tema de la libertad, ah, que me llamó la atención porque en principio me gustó la definición que hiciste. Un efecto, libertad como un efecto de la relación inmanente entre gobernantes y gobernados. En tanto efecto, ¿cierto?, correspondería a una suerte de espacio producido y a la vez administrado por esta tecnología de poder que se llama liberalismo. Entonces, le da el carácter de efecto a la libertad, y este efecto corresponde a una suerte de espacio. Es un espacio efectual, digamos. No quiero hacer neologismo, no, pero es un efecto y al mismo tiempo es un espacio. Da una relación inmanente. Yo me acordaba, o sea, inmediatamente yo recordaba la definición de libertad civil que entrega Mill, porque es un pie forzado, digamos. O sea, si hablamos de libertad en liberalismo, uno de los pies forzados de esa definición es la de Mill, ¿no? Y que precisamente juega un poco despejando el tema, digamos, no hablemos de libertad filosófica ni metafísica, sino que hablemos de libertad civil, es decir, como la libertad concreta, digamos, ¿no? Y él la define como la naturaleza y límites del poder que puede ser ejercido legítimamente por la sociedad sobre el individuo. Esa es toda la definición que entrega, ¿no? Después da vueltas en eso, ¿no? Naturaleza y límites del poder que puede ser ejercido legítimamente. Si uno piensa en el adjetivo de lo legítimo, uno dice, mira, por ahí uno podría entrar al tema del consentimiento, pues se supone que si es legítimo es porque ha habido un acto de consenso, ¿cierto? De cuándo este poder es, digamos, cuándo puede operar o no. Es legítimo por eso, ¿no? Está el problema del consentimiento allí, ¿cierto? Y un consentimiento que
al parecer, o que uno podría interpretar, es también previo por el propio individuo que está en cuestión y que puede recibir, ¿cierto?, el efecto del poder de la sociedad sobre sí, ¿no? Pero más allá de eso, o considerando eso, desde esa definición de Mill, uno podría pensar que siempre el ejercicio del poder, entonces, sobre el individuo, es una suerte de responsabilidad del propio individuo. Porque no sería un poder ejercido, por esta definición, digamos, para este liberal, ¿cierto?, no sería un poder ejercido ilegítimamente, sino que precisamente porque es un poder ejercido legítimamente, ¿cierto?, es decir, previo a esto hay un consentimiento respecto de, de las coordenadas a partir de las cuales puede ser realizado este ejercicio de poder. Entonces la responsabilidad de que caiga sobre el individuo este poder es, digamos, de suyo responsable del individuo, ¿no? O sea, de lo contrario sería ilegítimo, ¿no? De lo contrario sería un individuo que está siendo, o que recibiendo, ¿cierto?, la afección de un poder. Cuando dice el poder de la sociedad, obviamente sabemos que se refiere a un poder institucionalizado, ¿no? La sociedad está representada por básicamente el aparato jurídico y también el aparato político, ¿no? Entonces pareciera ser que la responsabilidad de esta definición ya está puesta en la escena del individuo, ¿no? Está el pacto social, el contrato social, digamos, contractualismo de por medio, ¿cierto? Visión utilitarista, para ser específicos con Mill, ¿cierto? Y dentro de ese contexto puede recaer el ejercicio del poder sobre el individuo previo responsabilidad, digamos así, del individuo. Y si eso fuera así, o si eso es interpretado de esa manera, ¿cierto? Los modos de, también me gustó esa excepción, ¿cierto? Los modos de psicologización de esa responsabilidad y por lo tanto de precaución, ¿cierto? Sobre esto, tenderían, digamos, ¿no?, coherentemente a hacer o a recetarse como una suerte, ¿cierto?, de ejercicio del sujeto sobre sí mismo, ¿no? En orden a evitar, ¿cierto?, transgredir este consentimiento primero y entonces hacer recaer el peso del poder de la sociedad sobre sí mismo. Con esto solamente quiero preguntarte, porque pareciera que estos efectos de psicologización serían más bien coherentes o serían una bajada distinta, serían quizá una interpretación posterior, cuasi científica, pseudocientífica, si es que la psicología alcanza ese rango, de una responsabilidad política que el liberalismo define anteriormente, digamos, ¿no?, haciendo al individuo responsable de cualquier ejercicio de poder sobre él. Y lo que es llamativo es que esa caída del poder sobre él es lo que está definido como naturaleza y límites de la libertad. O sea, es parte de la definición de la libertad misma. Sí. Es interesante, yo creo que este trabajo sobre este concepto de libertad puede ser fecundo, ¿no? Puede ser fecundo. Yo nombré tres conceptos, aunque no me detuve mucho en pensar por qué, ¿no? Un poco intuitivamente, como lo nombré. Diferencial, efecto y espacio, ¿no? Es bien interesante lo que tú señalas sobre Stuart Mill, porque en realidad, claro, si uno piensa el problema de la libertad como propiedad previa del sujeto, ¿no?, que es una concepción del pacto, ¿no? Yo entrego cosas que son de mi propiedad, ¿no? Entre ellos, entrego mi libertad, entrego mi consentimiento, entrego cosas que son previamente mías, ¿no? Y las entrego, es una forma de imaginarse el pacto. Esta concepción de libertad civil es bastante interesante porque precisamente no apela a una concepción, apela a una concepción, podríamos llamar, positivista de la libertad, ¿no? En el sentido de algo que se tiene que construir, es algo que está ahí. La libertad civil, difícilmente alguien podría decir que pertenece al derecho natural o a la concepción de la dignidad de las personas, etc., ¿no? Es algo que se produce como efecto de la construcción de una forma social concreta. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que tiende a reflejar esta concepción de la libertad. El adjetivo, claro, legítimo, yo creo que hace guiño a una concepción moral jurídica que requiere cierta legitimación que no es necesaria, digamos. Podríamos precisamente sacarlo, ¿no? El concepto de naturaleza quizás es muy contextual, ¿no? Pero basta aunque digamos los límites del poder que puede ejercer la sociedad sobre la persona o sobre el individuo, ¿ya? Habría que pensar, desde este marco que estamos conversando, la cuestión ascendente del poder, ¿no? Porque en este sentido,
si bien el liberalismo, como Foucault lo describe como arte de gobierno, técnica de gobierno, que quiere producir y consumir libertad, ambas cosas, tiene que producir esto que necesita para gobernar. Lo que necesita para gobernar es la libertad, entonces tiene que producirlo. ¿Ya? Pero al producirlo, como todos estos elementos que se generan, ¿no? Lo que se produce también es un ámbito de disputa, ¿no? Y ahí la cuestión de la responsabilización del individuo, que yo no lo veo tan clara todavía en Michel Foucault respecto a estos aspectos, ¿no? O sea, Michel Foucault habla sobre la cuestión del sujeto, habla sobre la cuestión de la responsabilización de sí, no habla sobre la cuestión de la responsabilización de sí, sino que habla sobre la cuestión del cuidado de sí, y en general los dos procesos pueden mirarse como dos posibilidades, ¿no? Es decir, por decirlo en términos un poco brutales, ¿no? Uno puede entender el tema de las tecnologías del yo, ¿no? Como una forma en que el poder actúa sobre el sujeto, ¿no? Y puede entender el cuidado de sí como una forma en que el sujeto se hace cargo de sí mismo, ¿no? Ahora, esta forma de hacerse cargo de sí mismo puede tener o no puede tener la concepción de responsabilización que vemos en nuestro último estudio, o no, dependiendo un poco, pienso yo, que de la época, del momento, ¿no? Porque el cuidado de sí, por ejemplo, en el contexto del cristianismo, no tiene estas mismas notas que la tiene, por ejemplo, en este caso. Pero ahí hay unas cosas que son interesantes de trabajar. O sea, hay una cuestión de, hay una pugna por el concepto de libertad que es interesante, que en cierto sentido puede acercarse, en general, yo creo que Michel Foucault siempre se va a acercar a las posiciones que no son naturalistas. O sea, cualquier concepción más bien positiva que mire la positividad del objeto, lo vamos a encontrar más cerca de Foucault, también con la cuestión del sujeto, ¿no? Esto yo creo que lo comentamos en otra ocasión. Cuando analizamos la cuestión del homo economicus en el sujeto neoliberal y vemos que no es un sujeto, digamos, definido naturalmente, ¿no? Sino que es al revés, ¿no? Puesto que queremos esta economía, ¿qué sujeto necesitamos para que esta economía funcione? Y no la forma clásica de la racionalidad de la economía política liberal clásica, donde dice, bueno, el sujeto es un animal racional, un homo racional, tiene una teoría de acción racional, este es el tipo de sujeto que actúa según sus intereses. Bueno, ¿qué economía deviene de un tipo así? ¿No? Aquí tenemos la cuestión que se ve al revés, ¿no? Es el análisis que hace un poco sobre el capital humano. O sea, puesto que el capital humano, los economistas neoliberales ya se han convencido de que esta es la economía que queremos, ¿qué sujeto necesitamos? ¿Cuál es el homo económico que hay que producir? Bueno, claro, yo diría que aquí normalmente Foucault va a tender a coincidir con los análisis que toman en cuenta más bien las positividades que las concepciones de naturaleza. Y en ese sentido hay un punto interesante aquí para trabajar el tema de la cuestión de la libertad. Pero es de las cosas que menos han trabajado, yo diría. Yo creo que son de las deudas más claras, cuando me parece a mí que la filosofía de Michel Foucault es efectivamente una filosofía libertaria en el mejor de los sentidos que esa palabra tiene hoy día, ¿no? Pero aún así, el concepto de libertad, las comprensiones de la libertad no se han desarrollado más frente a otros elementos que sí se han desarrollado respecto a la cuestión de la ética, por ejemplo, como el cuidado de sí, la inquietud de sí, la preocupación de sí mismo, la parresía, en fin, otros elementos que han sido más notorios. Pero la cuestión de la libertad es un tema que está ahí. Es interesante, yo creo que hay que desarrollarlo un poco más. Yo, lo menos intuitivamente, por el momento, he intentado tratar de mostrar cuál sería la concepción de libertad que hay en Michel Foucault, y he ocupado estos tres expresiones, ¿no? Diferencial, efecto y espacio. Habría que pensar si son las mejores o no, ¿no? Por el momento, como caracterización inicial, son las que he elegido.